Presentación número 2 que la va a realizar el doctor, aquí está, con la transformación digital. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Gracias, Maribel, por la presentación. Félix, por la introducción a los conceptos de TPM. A Carlos, con quien compartimos muchos años juntos de trabajo y experiencias, todavía desde la consultoría. Así que un saludo, Carlos. Y bueno, a todos los que desde diferentes países, desde diferentes fronteras nos acompañan. Qué bueno que se unan a este evento donde hablaremos, entre muchas cosas, de la evolución del TPM. Entonces voy a poner aquí mi cronómetro. Esto hay que optimizarlo. Preparamos unas diapositivas de ese tal vez conocimiento reciente que hemos ido sumando al TPM y a lo que hoy llamamos la evolución. Lo primero que quiero contarles, para los que no me conocen mucho, pues han sido ya varios años dentro de la industria, pero tuve la fortuna de aprender ese TPM clásico, ese TPM pragmático de pues estas, digamos, estas figuras, estos maestros, estos senseis, muchos de ellos que pues nos enseñaron ese TPM clásico con el que aprendimos a hacer TPM. En esos primeros viajes constatamos ese TPM, cómo impactaba a las empresas japonesas. Entonces aprendimos de quienes pues fundaron los principios del TPM, y yo creo que hay muchas cosas de ese TPM que no van a cambiar. Y cuando hablamos de evolución es cómo hoy se aprovecha mejor frente a las nuevas tecnologías, cómo se adapta a la realidad de las compañías. Pero los principios de TPM yo creo que son perennes, en el sentido de que van a seguir buscando prevenir esas pérdidas, van a seguir buscando ese cero, van a seguir invitando a todos a participar, van a hacerse a través de pequeños equipos de trabajo autónomos, van a tener, digamos, ese impacto en todo el sistema productivo. Eso, el TPM posiblemente nunca cambie, porque su esencia, su génesis es esa. Lo que va cambiando es cómo lo vamos adaptando a la realidad de las empresas y cómo lo vamos conectando con a veces nuevas tecnologías, a veces metodologías que le aportan a ese TPM. Bien. Y en realidad, y esto yo creo que lo encontré tal vez en un texto de Nakajima hace muchos años, y me gusta mucho porque cuando él estaba empezando a hablar de TPM, como padre, digamos, del TPM, la razón por la que el mantenimiento autónomo, que es uno de esos pilares fundamentales del TPM, nace, tenía que ver en el contexto en el que Japón en los años 70 estaba empezando a transitar toda esa etapa de automatización acelerada de su industria. Entonces, yo pienso que el nacimiento del autónomo y lo que lo hizo fuerte estuvo muy conectado con una transformación pues digital en ese momento, una transformación tecnológica asociada a los autómatas, a los procesos industriales que estaban cambiando. Entonces, miren que realmente TPM en sus inicios en Japón, que estamos hablando de años 70, ¿cierto? Hoy 50 años después, estamos hablando de que TPM nació por una transformación industrial que estaba viviendo Japón en los años 70, automatizando muchos equipos. Entonces, ¿por qué fue fuerte el autónomo? Porque le dio la habilidad a esos operarios que antes hacían un trabajo muy manual, si se quiere, muy mecánico, a empezar a convivir con tecnologías de procesos automatizados en las plantas que estaban empezando, como dice el señor Nakajima, donde habían robots ensamblando robots. O sea, el TPM y el mismo Japón nos llevan muchos años, porque desde los años 70 ya estaban conviviendo ellos con esos retos que le traía la tecnología. Entonces, ¿qué no estaremos hablando hoy, cierto? 50 años después, cuando pasamos de robots haciendo robots a muchas otras cosas que hoy vienen a ser parte de, digamos, del día a día de las empresas y la tecnología. Bien. ¿Por qué hablamos de la evolución de TPM? Porque el mercado también ha evolucionado, porque pues la industria ha evolucionado, el entorno en el que vivimos ha evolucionado. Entonces pues no podemos dejar TPM estático en el tiempo, cuando realmente él nació en un entorno diferente, pero ha tenido que irse adaptando. Bien, creo que esto es un modelo del señor Sinefín, y se usa mucho, digamos, para explicar qué es un entorno el que vivimos hoy. Entonces, TPM nació en entornos un poco más simples, en entornos donde eran cierta forma predecible, donde los mercados se comportaban de una forma más lineal, donde los efectos, ¿cierto? Y las consecuencias eran más o menos predecibles, eran conectados, había una relación de causalidad mucho más directa. Hoy
estamos viviendo en entornos mucho más complejos, donde esa relación causa-efecto prácticamente es invisible, donde los tiempos para ver los efectos de las decisiones toman mucho más, donde es muy difícil ver cómo esas partes se conectan en esos entornos complejos, donde se necesita más experimentación, prácticas nuevas, pues el TPM tiene que irse adaptando a eso. Pero esa es una realidad. Hoy sabemos que las empresas viven en entornos mucho más complejos, ¿cierto? Donde realmente casi que las buenas prácticas ya no son tan fácilmente aplicables. Tenemos que conectarlas con prácticas emergentes, que es hoy, por ejemplo, la industria 4.0, que es la inteligencia artificial. Esas son prácticas emergentes casi que experimentales hoy, pero que tenemos que hacerlas parte de la realidad, porque ese es el entorno en el que estamos. Bien, no me detengo en esa teoría, pero evoluciona TPM porque el entorno evoluciona, ¿cierto? Y no se queda estático. Ahora, volviendo a los pilares, claro que son los que son, pero, y Félix lo mencionaba, ya los pilares no se pueden quedar en la manufactura, tienen que irse a toda la cadena de valor. Ya los pilares no se pueden quedar, ¿cierto?, en los productos que hacemos, sino a los nuevos productos que se están incorporando, a la innovación. Y hay unos pilares que toman una relevancia muy grande en esta evolución de TPM, es menos tiempo de espera para llegar a pilares que tocan toda la cadena, menos tiempo de espera para hablar de innovación, de gestión temprana, de gestión de productos. Yo creo que eso hoy debería ser parte de un TPM en una etapa temprana porque el mercado no te va a dar espera, ¿cierto? ¿A que qué? A que entendamos la cadena de valor, a que entendamos la logística dentro del entorno. Yo creo que estos pilares hoy casi que hacen parte de la ecuación de un TPM exitoso desde el comienzo. Y eso lo sabe el JIPM, eso lo ha venido también adaptando el JIPM. Fueron muchos años en que los premios del JIPM fueron un poco pues estáticos en su metodología, pero más recientemente, tal vez 2 años atrás, el JIPM empezó a modificar algo que no parecía natural, ¿cierto? Es, venga, adaptemos también nuestros niveles de premio, adaptemos los tiempos para avanzar entre niveles, adaptemos un poco la mantenibilidad y sostenibilidad para que le permitamos a las empresas tal vez permanecer constantemente en un estado, ¿cierto? Y no aspirar, ¿cierto? Necesariamente a hacer un world class. ¿Por qué? Porque de pronto yo lo que quiero es mantener. Entonces, es un ejemplo para referirme a que el mismo JIPM ha sabido adaptar, ¿cierto? Sus niveles de premio, ¿para qué? Pues para el entorno en el que estamos. Bien, y eso lo reflejan hoy los niveles de premio. Ahora, ¿qué más ha pasado en el entorno del TPM y su adaptación a la realidad? Ahí vemos un poco, y esto lo presentaba JIPM hace tal vez un año más o menos, que por ahí estuve en una conferencia interesante de cómo hoy TPM, que nació como una metodología para la confiabilidad pura, después fue tornándose a una metodología donde hay más pérdidas, donde la eficiencia no solo depende de las cero averías, donde de pronto hay otras pérdidas nuevas, donde de pronto ya tengo que empezar a integrar la tecnología, como aparece ahí, para ser mucho más flexible. Ya no es el cero pérdidas, pero cero flexibilidad, es cero pérdidas, pero en un entorno que me exige ser más flexible. ¿Y eso qué significa? Cambios de formato, cambios de referencia, operadores que tienen multihabilidad, que sean capaces de adaptarse, digamos, a un mercado también cambiante. ¿Cómo? Con tecnología. Entonces ya el JIPM abre la puerta a que la tecnología haga parte, ¿cierto?, del objetivo de STPM, ¿cierto? ¿Cómo lo incorporamos al modelo que ya conocíamos? Bien, para eso estuvimos allá actualizándonos en Japón, ¿cierto? Un poco viendo desde ahí cómo las empresas con las que nació TPM también ha aprendido a adaptar, inclusive algo que no parecíamos como original, y es que en una empresa donde nace el autónomo te hablen de Lean como una metodología, parte de su evolución, parte de entender una cadena de valor, parte de pérdidas que de pronto están no solamente en la máquina, sino en el contexto que ellos viven. Así que bien interesante cómo pues lo vemos en las mismas industrias que han venido utilizando históricamente el TPM, cómo lo han sabido adaptar en la medida en que la tecnología y su mercado también ha ido cambiando. Bien, aquí con Osawa-san, una de las sesiones, pareció muy interesante cómo pinta la casita del TPM, que pareciera inamovible, ya empieza a tener algunos pilares nuevos.
Entonces, la ampliación, como lo llama él del TPM, invita a pilares que estaban por ahí un poco relegados a la madurez en el largo plazo y decir, no, hay un pilar que se llama cadena de suministro, que tenemos que invitarlo muy temprano. Hay un pilar que habla de cero impacto ambiental, o sea, neutralidad de carbono. Y hay una base fundamental que es la transformación digital. Yo no le sobrepuse los colores a esta diapositiva, son como él nos los presentó y me parece que esto demuestra que hay una evolución hacia el tema ambiental, hacia la cadena de suministro, hacia la transformación digital en el marco de un TPM, que me parece bien interesante, digamos, viniendo de los mismos japoneses. Ahora, ¿cómo lo vemos entonces en una industria? Pues miren, aquí está una empresa como Milliken, una empresa americana que hizo TPM muchísimos años con el mismo JIPM, creó su modelo inicial basado en los 8 pilares de TPM, por ahí le incorporó algunos métodos americanos que ya existían en la compañía, pero a medida que evoluciona su mercado, evoluciona su producto, evoluciona su estructura, empieza a integrar ese TPM con unos pilares como desarrollo de productos, flujo, ¿cierto? La cadena de abastecimiento, la tecnología, el tema ambiental, el involucramiento de las personas. Yo creo que es natural que una compañía en la medida en que evolucione, también incorpore a su modelo de excelencia cuáles son esos nuevos métodos que le aportan al mercado que atiende. Y así podríamos ver muchos más ejemplos. Yo sé que el tiempo es muy corto, pero miren, este es otro clásico diseño de TPM con sus pilares. Este es de una empresa, pues digamos que me ahorro ahí el nombre de la empresa, pero ahí pone un pilar digital en medio de los otros pilares. Entonces dice, la digitalización es lo que nos va a permitir la agilidad. ¿Cierto? Y un rompimiento en la tecnología que usamos. Válido, perfectamente válido, ¿cierto? Que la digitalización, como lo pinta Osawa-san, de forma transversal, también se puede entender como un pilar. ¿Por qué no? Bien, y yo creo que parte de esa transición se entiende con este concepto. ¿Qué quiere TPM? ¿Qué quiere el autónomo? Alta autonomía. Perfecto. ¿Cómo logramos esa autonomía? Pues la logramos a través de la participación, del empoderamiento del operador, como TPM lo ha buscado históricamente, ¿cierto? Esto no es nuevo. ¿Qué busca TPM? Que la gente esté alineada con las pérdidas, con la necesidad del negocio, con los objetivos fundamentales de la compañía. Esa alineación hace parte de tener personas autónomas. ¿Cómo se logra en el piso? A través de la comunicación. Y eso nos lo enseñó TPM. Creen pilares, comuníquense en el terreno, creen tableros en el piso para que haya mejor comunicación, cuenten al operario cuál es el indicador con el que mide el resultado. O sea, fomentamos la comunicación, solo que hoy la capa que empieza a parecer trascendental para esa autonomía, ya, y los datos siempre han estado, sino que hoy estamos multiplicando el tema de la data por miles. Bien, entonces un operario que queremos que sea autónomo tiene que ser un operario que aprenda a conocer, a administrar, entender, ¿cierto? Los datos que le provee su equipo, que le provee su planta que le provee su compañía, porque datos no, no nos faltan. ¿Cómo los utilizamos dentro de un equipo autónomo en el piso? Es diferente y yo creo que la evolución va hacia allá. ¿Qué cambió? Pues hombre, la información es la que es. Las áreas se integran como se deben integrar. Solo que hoy la dinámica de la reunión a través de esos datos, a través de equipos que tienen ese empoderamiento, pero que utilizan más esa información en tiempo real, pues se multiplicó. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esa realidad en que tenemos más información? Tenemos más análisis, tenemos más reportes, tenemos más históricos y lo incorporamos a un autónomo que permita tomar decisiones mucho más rápidos aprovechando toda esa información. Entonces, lo que cambia no es la manera de verlo, porque al final no es una pantalla lo que cambia, es personas más autónomas que sean capaces de tomar mejores decisiones con esa cantidad de datos que tenemos en piso. Bien, ese para poner un ejemplo. ¿Qué más ejemplos podría ponerles? Capturar tarjetas a través de dispositivos, ¿cierto? Que yo pueda consultar el estado de la condición de mi máquina a través de un código QR. Y esto también son ejemplos que ponía el JPM, es cómo utilizamos tecnología para acelerar el uso de las herramientas de un pilar, sea una tarjeta, sea una loop, sea un análisis de fallos, tantas metodologías que nos presenta
el TPM, pero cómo las digitalizamos para que sea más amigable, más fácil, más integrada con los otros pilares. Bien, me voy a saltar muchos ejemplos porque el tiempo es muy corto, pero miren, este es un ejemplo de una compañía altamente automatizada, donde prácticamente son pues, pues salas completamente automáticas donde el ser humano tiene una posición relativamente pues indirecta, pero como el TPM, a pesar de empresas altamente automatizadas, sigue convencido que el operario, el conocimiento de la persona, la inspección, ¿cierto? Es capaz de integrarse a una compañía altamente automatizada con los principios que ya tiene. Entonces, bien, y que un manual, que un checklist, ¿cierto? Funcione de forma digital a través de una tablet, pero con el mismo principio de observar, de inspeccionar, ¿cierto? De prevenir. Y al mantenimiento lo mismo, análisis de fallos con gran cantidad de información y de datos que provienen de esos equipos que nos permiten entender mejor causas de fallo, ¿cierto? Pero utilizando bien esa data y esa información. Dos ejemplos de cómo la automatización y los datos hacen parte hoy del mundo de TPM, pero que buscan los mismos principios del cero fallas, cero pérdidas, ¿cierto? Cero defectos. ¿Qué es entonces algo que aspiramos y es la autonomía 2.0? Es pasar del operario que simplemente usa los cinco sentidos, que usa el conocimiento, a que empiece a utilizar los datos y la tecnología para adelantarse a las fallas, ¿cierto? Y esto yo creo que lo vimos en Japón, operarios que operan su máquina con una tablet y la tablet tiene todas las variables de control del proceso, pero no elimina al operador, al contrario, lo empodera para que sea capaz de ser mucho más proactivo frente a lo que la máquina le está hablando. Muy bien. Entonces, van a haber mucho más roles más híbridos, ya posiblemente el técnico y el operador empiezan a tener menos claras un poco las líneas porque la información y la tecnología va a estar al alcance de ambos. Bien, entonces, bueno, ejemplos de lo que yo llamo autonomía 2.0. Y para cerrar, como compañías que históricamente han sido pues promotoras del TPM, el caso de Tetra Pak, el caso de muchas otras empresas con las que hoy el TPM sigue siendo su base fundamental de la excelencia, pues empieza a incorporar herramientas como esta. Entonces, pues no voy a presentar todo el video, pero Poca digamos que es un software que es capaz de integrar en la máquina, bien, pues un montón de entonces, voy a simplemente a mostrar aquí los pantallazos de lo que esta tecnología ofrece. Pero lo que te quiero decir es, hay una tablet en la que la persona puede prácticamente administrar todos los pilares que conectan la máquina a través de un dispositivo. Entonces, a través de este dispositivo, herramienta, software, el operario tiene ahí su matriz de habilidades, tiene sus análisis de fallos, tiene su daily management, ahí postea cuál es el estado de la máquina, ahí tiene los manuales, tiene los estándares operativos, ahí hace los checklists de inspección autónoma, o sea, esa es una herramienta como muchas que lo que hace es que empodera más al operario para que desde un solo dispositivo pueda administrar todos o muchos de los pilares del TPM. Y si compañías clásicas que han hecho TPM históricamente de la manera tan profunda hoy lo incorporan es porque realmente es una práctica que también tenemos que aprender, conocer y adoptar. Bien, mi reflexión final es, entonces, ¿se acabaron las pérdidas de TPM? No. Las pérdidas posiblemente todavía nos van a aparecer. Y yo creo que de las muchas pérdidas que tenemos todavía por atacar, hay una que nos va a aparecer y es lo que llamamos la ineficiencia digital. Y es cómo si aprovechamos esos datos, cómo interconectamos mejor los equipos, cómo perdemos menos tiempo para analizar, cómo utilizamos la información que no tenga basura y cómo eliminamos una pérdida que nos pueda aparecer, que es la pérdida que yo llamo ineficiencia digital, y es cómo aprovechamos bien esa data que tenemos y buscamos la oportunidad de tener cero pérdidas en los datos, cero pérdidas en la calidad de la información, cero pérdidas en la conexión entre equipos y dispositivos. Ahí puede haber una oportunidad de trabajo. Muy bien. Bueno, con esto me despido. Espero que estos 3 minutos que me pasé hayan valido la pena. Yo creo que TPM al final, como dice este amigo, busca personas más inteligentes, y eso es lo que nos tiene que ofrecer la tecnología.